Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una historia francamente sorprendente y bastante desconocida, la verdad. Algo que pasa como a la sombra de los evangelios que todos conocemos. Exacto. Imagina la escena. Estamos en Roma con el emperador Tiberio y hay un diplomático judío, un tal Nathan. Su misión se tuerce por una tormenta. Una tormenta, ¿no? Que lo desvía. Sí, y lo lleva hasta Libia, a una ciudad llamada Burgidala. Y allí, pues, se encuentra con el rey local, Tito. Que era vasallo de Roma, me parece. Eso es. Y este Tito tenía un problema bastante gordo. Una enfermedad en la cara, como un cáncer, dice el texto, que le llegaba hasta el ojo. Le desfiguraba. Vaya, un encuentro casual entonces, pero que lo cambia todo. Totalmente. Porque aquí empieza lo interesante de verdad. Vamos a analizar a fondo un texto apócrifo. O sea, de estos escritos antiguos sobre figuras bíblicas, pero que no entraron en el canon oficial. A veces porque, contaban las cosas de otra manera. Justo. Este se llama El Evangelio de la Venganza del Salvador. Ya el título, telita. Desde luego, te da una pista, ¿eh? Porque el texto es una mezcla muy curiosa. A ver. Por un lado tienes milagros de sanación, muy del estilo de los evangelios canónicos, pero por otro lado se mezcla con una campaña de venganza súper violenta. ¿Violenta en qué sentido? Pues de guerra, de matanza. Y lo llamativo es que todo esto se justifica por la fe en Jesucristo. Curioso, sí. Nuestra idea hoy es, desgranar un poco esta historia, ver quiénes son los personajes, Tito, Natán, luego aparecen Vespasiano, Tiberio, Verónica, y entender qué nos cuenta esto sobre cómo se vivía la fe cristiana en algunos círculos al principio. Datos. Y Nathan, este diplomático que decíamos, iba para Roma con un pacto o algo así, pero el viento lo manda a Libia, a Burgidala. Y allí se encuentra a Tito, que está fatal con su llaga en la cara. Sí, y desesperado, le pide a Nathan algún remedio. Nathan, pues, le dice que él no conoce ninguna cura de este mundo. Pero Pero le habla de un profeta que ha habido en Jerusalén, un tal Emanuel, o sea, Jesús, y le dice que este hombre hacía maravillas. y le empieza a contar milagros, supongo. Claro, le cuenta que curaba a leprosos, ciegos, paralíticos, que echaba demonios, lo típico, vamos. Ajá. Pero el texto menciona dos cosas muy concretas que Nathan le cuenta. Una es la curación de una mujer, Verónica, que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, La hemorrevisa, ¿no? Que toca el manto de Jesús. esa misma. Y la otra es la multiplicación de los panes y los peces. Pero aquí hay un detallito. Dice 5 panes y 5 peces, para 5.000 hombres. 5 peces, no 2. Bueno, una pequeña variación. Sí, pero lo más fuerte que dice Nathan, según este texto, claro, es que él mismo vio a Jesús resucitado. Él personalmente. Eso dice, que lo vio en carne y hueso, que Jesús bajó a los infiernos, sacó a los patriarcas, comió con los discípulos después de resucitar y luego subió al cielo. Una declaración muy potente. Hombre, desde luego. Y Tito, ¿cómo encaja esto? Sobre todo lo de la resurrección. Pues la reacción es brutal, inmediata. Primero, se queda de piedra con lo de la resurrección, pero enseguida le entra una furia tremenda. Furia, ¿por qué? Maldice a Tiberio. Dice que cómo permitió que mataran a Jesús antes de que él, Tito, pudiera conocerlo y curarse. Ah, claro. Y en ese mismo momento dice que quiere ir a Judea y cargarse a los que mataron a Jesús, vengarse. Y justo cuando dice eso, ¡Pum! Milagro. En el instante en que suelta esas palabras de venganza, la llaga de la cara se le cura, desaparece, su rostro queda sano. así, de repente. De repente. Y no solo él, ¿eh? El texto dice que había otros enfermos allí y también se curaron en ese momento. O sea que la curación va ligada directamente a la promesa de venganza. Eso es A ver, es llamativo. mucho. Se aleja bastante de la idea de sanación que solemos asociar al perdón o a la fe sin más. Aquí es casi lo contrario. Exactamente. Es uno de los puntos más raros teológicamente hablando de este evangelio. Aquí parece que la intención violenta, el querer hacer justicia por Cristo, es lo que desata el poder divino. La fe se expresa como deseo de venganza. ¿Y eso funciona? Según este texto, sí. La sanación viene justo después de esa promesa de destrucción. Tremendo. Y claro, Tito se convierte en el acto. Al instante. Empieza a clamar a Jesús como su Dios, su Rey. Le pide a Nathan que lo bautice allí mismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizado por Nathan.
Y su primer acto como cristiano es... Llamar a las armas. Manda emisarios a Vespasiano, que debía ser un general romano importante por la zona, y le pide soldados. Y especifica, muy valerosos y bien equipados. La misión de venganza en marcha. Sin perder un minuto. Vale, entonces Tito y Vespasiano se alían. ¿Y qué hacen? Pues reúnen un ejército. Vespasiano llega con 5.000 hombres y se van para Judea, directos a Jerusalén. Y la asedian. Sí, y el texto habla de un asedio larguísimo, 7 años. No sé si será literal, pero bueno, es lo que dice. 7 años. Las consecuencias debieron ser terribles. Brutales. El texto describe un hambre que flipas. Dice que la gente comía tierra. Madre mía. Y cuenta un detalle súper macabro. Dice que los soldados judíos, que defendían la ciudad, unos 12.000, deciden matarse entre ellos. Un suicidio masivo. ¿Para qué? Pues para no caer en manos de Tito y Vespasiano, para que los romanos no tuvieran la gloria de vencerlos. 12.000 cadáveres pudriéndose dentro de una ciudad asediada. Imagínate el panorama, la peste, el horror. Los propios líderes judíos que quedan vivos, dice el texto, no pueden soportar el hedor. Y ahí es cuando se rinden. Sí. Y en ese momento de desesperación total, el texto les hace reconocer su culpa. Dicen algo como, entregamos al Cristo a la muerte y ahora nos entregan a nosotros a la muerte. Una confesión un poco forzada por las circunstancias, ¿no? Hombre, claro. Y entonces entregan las llaves de la ciudad. Y dicen que las llaves se las da el propio Mesías, a Tito y Vespasiano. Curioso giro. ¿Y cómo reaccionan Tito y Vespasiano? ¿Aceptan la rendición sin más? ¿Qué va? Aquí viene la parte de la venganza pura y dura. Y muy simbólica, además. ¿Qué hacen? Pues ejecutan a muchos líderes judíos. Los lapidan, los crucifican boca abajo, los atraviesan con lanzas, cosas horribles. Pero lo más llamativo es cómo el texto lo justifica todo con paralelismos con la pasión de Cristo. ¿Paralelismos? ¿Cómo cuáles? Mira, por ejemplo, venden a los supervivientes como esclavos, pero no de cualquier manera. Establecen una regla. Ellos vendieron a Cristo por 30 monedas de plata. Pues nosotros venderemos 30 de ellos por una sola moneda. Uf, la equivalencia es escalofriante. 30 vidas por el precio de la traición. Exacto. El simbolismo es brutalmente claro. Y no acaba ahí. Hay más. Sí. A los judíos que no venden los dividen en 4 partes. Como las vestiduras de Cristo en la cruz. Justo eso. Es una referencia directa al reparto de la ropa de Jesús que cuentan los evangelios canónicos. Es como si la venganza quisiera imitar y superar a su manera lo que le hicieron a Jesús. Una justicia implacable, vamos. Cargada de simbolismo bíblico, pero ejecutada con una crueldad tremenda. Totalmente. Y después de todo esto, toman Jerusalén, Judea, y en medio de todo el caos empiezan a buscar algo más. ¿El qué? Buscan la faz de Cristo, el rostro. Se enteran de que una mujer llamada Verónica tiene una imagen suya. Ah, la Verónica del paño. Esa misma. Y mientras buscan eso, también arrestan a Pilatos y lo meten en la cárcel, bien vigilado. Vale, mucha acción en Judea. Pero mientras tanto, ¿qué pasaba en Roma con el emperador Tiberio? ¿Decías que estaba enfermo? Sí, seguía fatal. El texto dice que tenía lepra, úlceras, fiebres, 7 géneros de lepra, una forma de decir que estaba hecho polvo. Y claro, supongo que oye hablar de estas curaciones milagrosas. Exacto. Y decide actuar, envía a un oficial suyo, un tal Velosiano, a Judea. ¿Con qué misión? Doble misión. Primero, encontrar a algún discípulo de Cristo que lo pueda curar a él, a Tiberio. Y segundo, llevar más fuerzas para castigar a los líderes judíos que quedaran los responsables de la muerte de Jesús. O sea que el emperador también quiere venganza, o al menos castigo. Sí, y hace una promesa muy gorda si se cura. ¿El qué promete? Pues promete creer en Cristo, bautizarse y darle la mitad de su imperio al que consiga sanarlo. La mitad del imperio. Estaba desesperado el hombre. Se nota, sí. Pero también muestra esa apertura a la nueva fe, aunque sea condicionada a que le funcione a él. Entonces, Velociano va a Jerusalén. ¿Y qué encuentra? Pues llega, empieza a preguntar, a investigar sobre Jesús. Y habla con gente que nos suena de los evangelios. ¿Cómo quién? Habla con José de Arimatea, y este le cuenta cómo enterró a Jesús y cómo lo vio resucitado después, estando José en la cárcel. Anda. También habla con Nicodemo, que le dice sí, verdaderamente, era el Salvador. Y la propia Verónica también le cuenta su curación, la del flujo de sangre.
O sea que Velociano va recopilando testimonios de primera mano. Eso es, como para confirmar la historia ante el enviado del emperador. Y también se ve con Pilatos, ¿no? Sí, lo confronta. Lo llama impío y cruel. Pilatos intenta echarle la culpa a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. La típica excusa. Ya ves, Velociano no parece creerle mucho y lo manda preso a Damasco. Pero su objetivo principal es otro. La imagen de la cara de Cristo. Exacto, la faz del Salvador. Pregunta por ella y le dicen que la tiene Verónica. Y va a ver a Verónica. Se la da sin más. Pues no tan fácil. Según el texto, Verónica al principio lo niega, dice que no la tiene. ¿Y entonces? Velociano, bueno, el texto dice que la tortura. La tortura. Vaya métodos. Sí, es bastante fuerte. Bajo tortura, ella confiesa que sí, que tiene la imagen en un lienzo y que la adora cada día, y entonces se la enseña. O sea que la consigue por la fuerza. Básicamente. Y la imagen se convierte en el centro de todo. Velociano reacciona con una devoción tremenda. ¿Qué hace? Se postra ante ella, la envuelve con cuidado en una tela dorada, la mete en una caja bien sellada y jura que nadie la verá hasta que la vea el emperador. La reliquia es la clave. El objeto que tiene el poder. ¿Y qué pasa con Verónica? ¿La deja allí después de torturarla? Pues no, Verónica, a pesar de todo, muestra una devoción increíble. Abandona todo lo que tiene y le exige a Velociano ir con él, ¿Para qué? para poder seguir sirviendo a la imagen, para estar cerca de ella el resto de su vida. Quiere saber dónde la va a depositar Velociano para cuidarla. ¡Qué fuerte! ¿Y Velociano acepta? Sí, la admite en el barco y se la lleva de vuelta a Roma con él y con la reliquia. Es un ejemplo claro del poder que el texto le da a este objeto físico. Así que Velociano regresa a Roma, con la imagen y con Verónica a bordo. El escenario está listo para el gran final con Tiberio. Llega a Roma por el río Tíber, anuncia su llegada al emperador y Tiberio, claro, que está impaciente, lo llama enseguida. Quiere noticias, quiere la cura. Me imagino la escena. Velociano contándole todo lo que ha pasado en Judea, la venganza, las conversiones. Le hace un resumen rápido, le confirma que Tito y Vespasiano están curados y ahora son muy devotos, temerosos de Dios. Ajá. Le cuenta el castigo a los líderes judíos, que Anás y Caifás fueron lapidados, que Pilatos está preso en Damasco por orden suya. Repasa un poco la pasión de Jesús, la resurrección, los milagros que ya sabemos. Pero supongo que le da un enfoque particular para Tiberio, ¿no? Sí, hay un matiz importante en cómo se lo cuenta. ¿Cuál? Velociano presenta la campaña de Tito y Vespasiano, la venganza, como algo ordenado por Dios. Ah, claro. Dice que un ángel les dio instrucciones, o que plugo a Dios Todopoderoso que fueran a castigar a los culpables. Le da un barniz de misión divina a toda esa brutalidad. Entendido. No fue solo cosa de Tito, fue voluntad de Dios. Una forma de justificarlo ante el emperador. Exacto. Y entonces, finalmente, le habla de la imagen de Verónica, del paño con el rostro. Y Tiberio querrá verla, claro. Inmediatamente. Le dice, enséñamela ya. Y Velociano saca el lienzo, lo despliega con cuidado, con su tela dorada. Y llega el momento cumbre. La curación del emperador. Es un milagro total e instantáneo. En cuanto Tiberio ve la imagen y la adora con fervor, dice el texto, su carne se sana por completo, se vuelve como la de un niño pequeño. Impresionante. Y como pasó con Tito, todos los demás enfermos que había en la corte imperial en ese momento, ciegos, leprosos, cojos, mudos, también se curan. El poder de la imagen es absoluto. La reacción de Tiberio, me imagino, conversión total. Absoluta. Se pone de rodillas, empieza a alabar a Dios, pide perdón por sus pecados, dice que cree en Jesús, que quiere ir a su reino, una transformación completa, vamos, impulsada por la curación física a través de la reliquia. Y entonces pide el bautismo. ¿Quién lo bautiza? Aquí viene el giro final, que cierra el círculo de una manera muy curiosa. Sí. Velociano presenta a un discípulo de Cristo que casualmente está allí. Y resulta que es No me digas que es Nathan. él mismo. Nathan, el judío ismaelita que empezó todo hablando con Tito en Libia. ¡Qué bueno! El que inició la cadena de acontecimientos ahora bautiza al emperador de Roma. Es un cierre narrativo muy potente, sí señor. Muy potente. Nathan lo bautiza en nombre de la Trinidad. Y el texto termina diciendo que Tiberio creyó con sinceridad en todos los artículos de la fe.
Se completa así la conversión del poder romano, al menos simbólicamente, a través de esta historia tan particular de fe, venganza y milagros. Bueno, pues hemos recorrido este relato que tela marinera. Desde el encuentro casual de Natán y Tito, la curación milagrosa que va unida a un juramento de venganza, la campaña brutal contra Jerusalén justificada con símbolos bíblicos. Luego la búsqueda de la imagen de Verónica, el poder que se le atribuye a esa reliquia. Y al final, la curación y conversión del mismísimo emperador Tiberio gracias a esa imagen. Si tuviéramos que sacar un par de ideas clave de esta narrativa tan única, ¿cuáles serían? Pues yo creo que lo más chocante es esa dualidad constante que tiene el texto. ¿A qué te refieres? Por un lado, ves un poder sanador enorme asociado a Cristo y a la fe en él. Cura enfermedades incurables, convierte hasta el emperador. Pero, por otro lado, justifica de forma explícita una violencia tremenda. Y la presenta como justicia divina. Exacto. Una justicia retributiva, de castigo, que además ejecutan los propios conversos, como Tito y Vespasiano. Esa tensión entre sanación y venganza es como el corazón del texto, ¿no? Y no intenta resolverla. Simplemente presenta las dos cosas juntas, como dos caras de la misma moneda de la fe en Cristo, al menos para el que escribió esto. Justo. No hay conflicto aparente para el autor. Y eso nos hace pensar, claro, en la diversidad de creencias que había en el cristianismo primitivo. Que no todo era un bloque homogéneo. Para nada. Este texto nos enseña una faceta donde la justicia divina no se entiende como perdón o misericordia, sino como una especie de justicia de ojo por ojo, cósmico. Y además, llevado a cabo por personas que se sienten con permiso divino para hacerlo. Es una visión bastante alejada de la imagen más habitual del cristianismo, desde luego. Y nos deja una pregunta interesante para darle vueltas. A ver. ¿Qué nos dice esto sobre cómo distintas comunidades cristianas pudieron interpretar la figura de Jesús y, sobre todo, el significado de su muerte? ¿Cómo pudieron llegar a conclusiones tan distintas sobre cuál era la respuesta adecuada a esa muerte? Muy buena pregunta. O podríamos enfocarlo por otro lado. La importancia tan bestia que le dan a la imagen de Verónica, al paño. También es verdad. ¿Cómo refleja eso la fascinación que empezaba a haber por las reliquias, por las imágenes sagradas? La creencia en su poder casi mágico. Este texto parece un ejemplo muy temprano y muy fuerte de esa fe, en que un objeto físico que representa a Dios puede hacer milagros por sí mismo. Sin duda, este Evangelio de la venganza del Salvador, aunque esté fuera del canon, nos abre una ventana a una visión más compleja y sí, quizá más perturbadora, de las muchas formas en que se vivió y se entendió la fe cristiana al principio. Una mezcla extraña de devoción, milagro y violencia que cuanto menos da que pensar.